Ok, entonces habíamos finiquitado ya la descomposición de Jordan de una matriz nilpotente. Entonces aquí vamos a hacer el resumen. Entonces, en resumen, descomposición de Jordan de una matriz nilpotente. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, esto es básicamente lo que voy a hacer, el resumen que aparece en la página, no quiero decir la página, quiero decir por lo menos el capítulo de Meyer. Entonces, esto es básicamente capítulo 7.7 de Meyer. Entonces, el resumen es el siguiente. Entonces, sea L una matriz de n por n sobre los complejos, ¿sí? Nilpotente de índice de nilpotencia K en N. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, es decir, LK es distinto de 0 y LK, no, LK menos 1 es distinto de 0 y LK es 0. ¿Ok? Ya, entonces, existe una matriz P de n por n en el cuerpo invertible y n de n por n tal que, o tales que, entonces la descomposición se anota, claro, así, tales que P a la menos 1 por L por P es igual a N, ¿ok? Donde N es una matriz diagonal por bloques con, bueno, digámoslo así, o anotémoslo así, como n igual un n1, después un n2, etcétera, etcétera, hasta el n sub t, n sub t, ¿sí? Donde cada ni es una matriz de un cierto tamaño, que bueno, estos tamaños dependen, recuerden cómo, a ver, no quiero simplemente copiar lo que está escrito en Meyer, recuerden cómo era la construcción, entonces teníamos el dibujo clásico, ¿cierto? Teníamos los subespacios eh, que se iban superponiendo, digámoslo así. Tengo la dimensión, este es el kernel de L. Este es 0, que sería el M sub K. El primer subespacio, que no es trivial, es M sub K menos 1. Y acá, en cada uno de estos subespacios, yo voy encontrando vectorcitos, ¿cierto? Tengo, en este caso, digamos, que 5 vectores. Otro ahí. Y entonces íbamos construyendo las cadenas, ¿cierto? Entonces, claro, claro, estos elementos que están aquí, V1, V2, V3,
B4, B5, etcétera, etcétera. Aquí tengo B sub T, es la cantidad de elementos que están en la base. Entonces los B1 hasta B sub T es base de el kernel de la matriz, ¿sí? Del núcleo de la matriz. Entonces voy a tener, por cada uno de estos vectores, recuerden, se podían construir las cadenas, ¿se acuerdan? Entonces teníamos las cadenas de máxima, las cadenas de máximo largo, son los que están en el subespacio menor, digámoslo así, el M sub K menos 1, y estas cadenas tienen largo K. ¿Sí? Porque tengo los que están en la base y los K menos 1 siguientes. ¿Sí? Acuérdense que aquí este era el X1, este sería el X2, después venían las cadenas de largo 1 menos, después las cadenas de largo 2 menos, después las cadenas de largo 1, y después las cadenas que tenían un puro largo, que son los vectores propios. Aquí están los vectores propios. Bueno, son todos vectores propios, pero estos son los que no están en ninguna de las imágenes. Porque recuerden que estos espacios MK, los espacios MK o MI, son el núcleo de la matriz inter el rango de LI. Claro. Entonces, bueno, así se iban formando las cadenas, y entonces cada una de estas cadenas aquí, cada una de estas cadenas representa un bloque en esta matriz. Entonces tengo T bloques, donde T es la base, es la dimensión del núcleo. ¿Sí? Entonces, donde cada NI es una matriz con ceros en la diagonal, y unos en la, ¿cómo se dice esa? Superdiagonal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? A ver, voy a duplicar aquí esto. Duplicate. Entonces, es decir, NI es una matriz que tiene puro cero en la diagonal, puro cero abajo, puros 1 en la superdiagonal, esta sería la superdiagonal, y 0 hacia arriba. Ya, no hay nada más nilpotente que eso. Ok, entonces cada uno de esos bloques es de esta manera, tiene esa forma. Claro, y a cada, bueno, eso, y cada matriz n sub i, ¿cierto? Con i desde 1 hasta t, se dice bloque de Jordan. Bloque de Jordan asociado a L. Y entonces lo que uno tiene uno dispone de información específica sobre estos bloques. Entonces, por ejemplo, estoy siguiendo, insisto, a Meyer. Entonces, en particular, ¿sí? En particular se tiene que, uno, claro, el número de bloques está dado por la dimensión del núcleo de la matriz. ¿Sí? Insisto. Entonces, cada una de estas cadenas va a construir o va a permitir la construcción de cada uno de estos bloques. Y entonces, ¿cuántos bloques tengo? Es igual al número de vectores, o sea, es igual a la dimensión del núcleo, ¿cierto? Porque a partir de esos yo voy construyendo las cadenas. Entonces tengo exactamente la cantidad de bloques que me indica la dimensión del espacio.
Segundo, el bloque mayor tiene tamaño K por K, donde K es el índice de L. ¿Sí? Entonces, el bloque más grande, es la matriz más grande que aparece en esta descomposición, es la que corresponde a las cadenas del subespacio más chico, que sería el M sub K menos 1, el primero que no es trivial. ¿Por qué? Porque este que está aquí, recuerden que este que está aquí es núcleo de la matriz inter rango de LK-1. ¿Sí? Ya, entonces, claro, ¿cómo es que uno construía esa cadena? Uno decía, bueno, como yo tengo aquí un vector V1, digamos, este que está aquí, cuando yo tomo V1, ¿sí? Yo sé que al estar en este espacio, MK-1, entonces está en el kernel, perfecto, pero además está en el rango de LK-1. Eso quiere decir que existe un vector X1 tal que B1 es igual a LK-1 por X1, por definición del espacio. ¿Sí? Y entonces, al considerar X1 como el inicio de la cadena, yo después voy a tener que LX1, L cuadrado X1, etcétera, etcétera, son todos vectores linealmente independientes hasta el LK-1 de X1, que es exactamente B1, con el que yo, digamos así, como el detonante de la cadena. Entonces son las cadenas más largas. Son las cadenas más largas, son las que se demoran después de hacer este despeje, que de la manera astuta, aquí de hecho lo menciona Meyer más adelante, lo puedo mostrar. Claro, son las cadenas más largas hasta llegar a la base, hasta el kernel. ¿Okay? Entonces esos son los bloques más grandes, ¿sí? Son los que menciona aquí. No sé, es más difícil saber cuántos de esos bloques hay. Puede que haya más de uno. Lo que sí sé es que el más grande tiene ese tamaño, que es el índice de nilpotencia. Tercero, el número de bloques. De hecho, eso es justamente lo que vamos a ver ahora. El número de bloques de tamaño I por I es nu I, que se define como la dimensión claro, es la dimensión de MI menos la dimensión de MI menos 1, ¿así va? El nu sub I, a ver, ¿cómo lo...? Chuta, voy a tener que Creo buscarlo. que era I más 1. I más O, 1. Claro, bueno, si uno va al dibujo, es básicamente la dimensión de este espacio menos este. Entonces, y estos tienen tamaño, a ver, estos tienen tamaño K. Estos tienen tamaño K-1, ¿cierto? Y los de tamaño K-1 son los que están en MK-1 menos MK. Voy a seguir a Meyer, tiene una fórmula. Disculpa, ¿cuál me dijiste tú? ¿Este era o no? o sea, en el cuaderno tenía I menos I más 1. O sea, I más 1 menos I. no al revés, pero tal vez sí, por el dibujo tienes razón. Aquí está el dibujo, ¿cierto? Por ejemplo, en Era este, como SI, que sería solo el sigma de I. exactamente, es la dimensión del SI. Es la dimensión del SI, o claro, dimensión del SI. Y el SI se define como la dimensión, bueno, el SI es, de nuevo, van agrandando, es decreciente. Entonces, MI menos 1 menos MI.
Es así. A ver, lo voy a comprobar en el libro mejor. Hay mucho más. Nosotros hicimos ese cálculo. Creo que está por aquí. Lo usamos cuando... Cuando íbamos a demostrar Claro, aquí. la cantidad de vectores. Claro, cuando calculamos la cantidad de vectores, aquí está el calculito. Yo no usé lo de RI, pero básicamente anecdótico. Lo que sí quería eh, eh, rectificar algo que dije. En algún momento dije, volviendo a este dibujo, en algún momento dije que siempre estos espacios se iban conteniendo, lo que no es cierto. Estos son los espacios que siempre se van, perdón, de nuevo. Lo que yo dije es que estos espacios siempre se iban agrandando, siempre había un vectorcito que se iba sumando. Lo que no es cierto, porque lo que sí es cierto, los que se van agrandando estrictamente son los rangos. En realidad se van, claro, se van achicando esto. Entonces se van achicando, estrictamente, eso sí es cierto. Pero al intersectarlo con el núcleo, puede ser que justo caiga en un espacio ortogonal, como que quede justo en el avance no lo alcanza a ver porque está intersectado con el núcleo. Así que puede pasar que hayan bloques de tamaño I que no haya ninguno, porque simplemente pasar de MK, por ejemplo, este no existe. Por ejemplo, eso puede pasar que este espacio que sería en este esquema MK-2 sea igual a MK-1, a pesar de que el rango del rango de LK-1 sea distinto del rango de LK-2. Y esto simplemente porque intersecté con el núcleo. Entonces la intersección con el núcleo puede esconder cosas. ¿Ok? De igual manera, el calculillo que hicimos, no, ya, está muy lejos. Igual vale. Igual vale, claro, eso. Entonces, este número puede ser 0. A eso voy yo. ¿Sí? Ya, y entonces sé cuántos bloques hay, aquí en este caso. Sé cuántos bloques de tamaño II hay. Y por último... No, eso, bueno. Y claro, aquí, bueno, eso, es harta información. Y bueno, una observación es que la descomposición P a la menos 1 LP igual N no es única. ¿Cierto? En el sentido que pueden haber P tilde distinto de P y N tilde distinto de N con las mismas condiciones, ¿cierto? O sea, P tilde invertible, N tilde con 0 en la diagonal y 1 en la superdiagonal, tales que P tilde a la menos 1, L P tilde igual a N tilde, que es lo mismo que pasa en el caso diagonalizable. O sea, de hecho, por ejemplo, en este esquema, ¿sí? En este esquema yo podría partir con los bloques de tamaño máximo, yo podría ordenarlos primero con B2 en vez de primero con B1, y eso cambia el orden, por lo menos cambia el orden de las columnas en P tilde. ¿Ok? No hay unicidad, pero eso no es tan importante. ¿Ok? ¿Preguntas? Por mi parte, no. No hay ninguna duda. Hay una observación, bueno, respecto de esta misma observación, justo después en el mismo capítulo aquí, habla de la unicidad de la estructura de Jordan, pero esa unicidad en el sentido de que, claro, aquí se puede como complementar esto. Ya, no hay una única manera de descomponerlo, pero el número
de bloques y sus tamaños son invariantes. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que n tilde y n tienen la misma cantidad de bloques del mismo tamaño. ¿Ok? Solamente que lo que va a cambiar aquí van a ser básicamente el orden en que yo lo escriba. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ya. Ya, este lo voy a borrar. Ya, entonces ahora vamos con la descomposición de Jordan general. ¿Ya? Entonces ahora la idea es conseguir una descomposición análoga a la anterior, en el caso de matrices generales. Es decir, no necesariamente nilpotente. Entonces, vamos a considerar una matriz A, cualquiera, de n cruz n en el cuerpo, y sean lambda 1 hasta lambda s los valores propios de A. Estos son los valores propios distintos. Los valores propios distintos. Esto. ¿Cierto? Yo sé que esta matriz tiene n valores propios. ¿Cierto? Una matriz de n por n. Ahora, contados con, aquí estamos contados con multiplicidad. La multiplicidad algebraica, básicamente. Y entonces voy a considerar los que son distintos. Este puede ser uno solo, puede haber un puro valor propio, con multiplicidad algebraica n. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en el caso nilpotente? En el caso nilpotente hay un único valor propio que es 0 y tiene multiplicidad algebraica n. ¿Ya? Por eso quedan puros ceros en la diagonal, digámoslo así, en la descomposición. ¿Sí? Entonces ahora lo quiero hacer más general. Ahora, el argumento, o el método, mejor dicho, el método se basa en el hecho que en el hecho que A menos lambda II es nilpotente. Voy a ponerlo aquí entre comillas, porque en realidad es como nilpotente por bloque. ¿Ya? ¿Qué pasó? Si lambda I es valor propio. ¿Ya? Entonces, el método es de la siguiente manera. Entonces, digamos que voy a tomar lambda 1, valor propio. Entonces, vamos por paso. Entonces, lambda 1 es valor propio de A. ¿Ya? Entonces, A menos lambda 1i. Entonces, existe x1 de n por n sobre k invertible y L1 nilpotente de índice K1, donde K1 es el índice
de lambda 1. Y C1, C1 invertible, tal que x1 a la menos 1 por a menos lambda 1 y x1 es igual a una matriz por bloque donde tengo un nilpotente invertible. Esto es por descomposición de Schur. ¿Sí? Siempre se puede hacer, porque descomposición de Schur, yo tomo esta matriz, esta es como mi nueva matriz, no voy a mirar A todavía, voy a mirar A menos lambda I. Entonces, por descomposición de Schur, yo tengo una matriz, o sea, esta matriz es similar a una matriz triangular superior, donde los elementos de la diagonal son los valores propios de esta matriz. Ahora, si lambda 1 es valor propio con multiplicidad algebraica m de A, entonces 0 es valor propio de A menos lambda I con multiplicidad algebraica, la misma con multiplicidad algebraica que lambda 1. Entonces este matriz que está aquí tiene puro 0 en la diagonal, porque es el valor propio de A menos lambda 1i. Y arriba tiene cualquier cosa, no tengo idea. La descomposición de Schur no es tan amable. No me dice qué es lo que está arriba, puede estar lleno de cosas arriba de arriba de la diagonal. Digamos, en todas las superdiagonales, no solamente la que está inmediatamente arriba de la diagonal principal. ¿Okay? Entonces este le llamo L1, pero L1 es nilpotente, índice K1. Es una matriz digamos que M1 es la multiplicidad algebraica de lambda 1. Entonces, esta matriz es cuadrada de tamaño M1 por M1. Pero al elevarla a potencia K1, que es el índice de nilpotencia, eso es 0. ¿Sí? Y nosotros nos dimos una vuelta grande hablando de que yo comenté de que este índice es menor o igual que la multiplicidad algebraica, etcétera, etcétera. Eso en realidad es más información de la que necesitamos. Lo único que necesitamos decir es que esta es nilpotente. Y a esta le voy a aplicar lo que ya conozco de Jordan. ¿Sí? Entonces, aplicamos la descomposición de Jordan sobre L1. ¿Sí? Entonces yo sé que existe I1, una matriz cuadrada de tamaño M1 cruz M1 en K, donde M1 es la multiplicidad algebraica de lambda 1, invertible, y N1, ¿cierto? Bloque de Jordan. No es un bloque de Jordan, es N1. Bueno, voy a anotar la forma. Tiene puro ser. ¿Perdón? ¿Una matriz de bloque? Es una matriz de bloque. ¿Sí? Es una matriz. Claro, porque este L1 es como si fuese esta del principio. Entonces la descomposición a su vez tiene subbloques. ¿Sí? Entonces N1 es una matriz con subbloques, digámoslo así, N1, N1, 1, N1, 2, etc. ¿Sí? No sé cómo anotarlo esto. Esto es lo que le llaman segmento de Jordan. Déjenme, bueno, esta matriz es de M1 cruz M1 K, diagonal por bloque. Con 0 ceros en la diagonal
y unos, diagonal por bloque, ¿cierto? Con 0 en la diagonal y unos en la superdiagonal de cada bloque, tales que I1 a la menos 1 de L1 por I1 es igual a esta N1. Ya, entonces, insisto, esta usted tiene que imaginársela como una diagonal por bloque. O sea, hay un, no me acuerdo bien cómo lo escribe, cómo lo hace Meyer, pero este sería como N1, 1, digámoslo así, después N1, 2, etcétera. Y eso depende de la descomposición de Jordan de esa matriz nilpotente. Ya, y entonces, yo quiero, en el fondo, yo lo que quiero usar es esta descomposición que está aquí, quiero usarla ahí, ¿cierto? Entonces lo que hago ahora es decir aquí, despejo L1, entonces me queda que L1 es I1, N1, I1 a la menos 1, ¿cierto? Y ese lo reemplazo aquí, y entonces lo que me queda es que X1, que es básicamente la matriz que se usa para diagonalizar, para triangularizar una matriz, ¿sí? Este algoritmo de Gauss, ¿cierto? Por A menos lambda 1i, por X1, creo que este va a la menos 1, da lo mismo, pero es igual a, arriba quedó la nilpotente, que la despejé, entonces me quedo I1, N1, I1 a la menos 1, bloque, bloque, y aquí me queda C1, donde C1 es invertible. ¿Profe, el otro bloque es 0? ¿Cuál? ¿Esto y esto? Sí. Sí, son 0. Cuando digo diagonal por bloque, significa que las diagonales son submatrices más pequeñas, que pueden tener cosas adentro, pero fuera de eso no hay nada, o sea, son puros ceros. Aquí hay 0 y aquí hay 0. ¿Ok? Y esto que está aquí se puede escribir como I1, identidad, de los tamaños correspondientes, ¿cierto? Por N1, C1, por I1 a la menos 1, en el tamaño correspondiente, identidad. Y esta la invierto, para pasarlas para el otro lado. Entonces me va a quedar que esta matriz, llamémosla así, Y1 I a la menos 1 por X1 a la menos 1 por A menos lambda 1i por X1 por I1 a la menos 1 I a la menos 1 es igual a N1 C1. ¿Ya? Y esto, bueno, es fácil darse cuenta que, bueno, a esto le voy a llamar, a todo esto le voy a llamar Q1 a la menos 1. Y esto es exactamente Q1. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tienen? Algoritmo de Gauss para triangularizar la matriz. Y sería el P de la descomposición de Jordan anterior, es decir, son las matrices, son las columnas de las cadenas. Son las cadenas de Jordan asociadas al L1 que quedó ahí. ¿Ya? No estoy diciendo que sea fácil o simple o entretenido de calcular, pero se puede hacer. ¿Okay? Y entonces encontré esa matriz Q1, que la voy a colocar aquí. Me queda así, ¿cierto? Esta cosa adentro tiene bloques, ¿cierto? Pero yo estoy seguro que tiene puros ceros en la diagonal. ¿Sí? Y esta matriz que está aquí es invertible. ¿Ok? Entonces, claro, llegamos a esto y entonces aquí notar
que los valores propios de A menos lambda 1i son 0, ¿cierto? Lambda 2 menos lambda 1, etcétera, 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 hasta lambda s menos lambda 1. ¿Cierto? Sí. Porque los valores propios de A son lambda 1, lambda 2, hasta lambda s. Entonces los valores propios de A menos lambda 1i son 0, lambda 2 menos 1, etcétera, etcétera. Y como los valores propios se conservan ante similaridad, no sé si lo dije bien, o similitud de matrices, y aquí tengo la 0, tengo aquí puro 0 en la diagonal, que sería lo correspondiente a esto, los valores propios de esta matriz, que está aquí, C1, son todo el resto, y son todos distintos de 0, porque yo los consideré todos distintos los valores propios. Entonces está invertible. Y ahora ocupo distribuyo esto. Entonces al distribuir voy a tener que Q1 a la menos 1 por A por Q1 menos lambda 1i, ¿cierto? Porque aquí distribuí. Entonces multipliqué S por S, y después ese binomio de matrices lo post-multiplico por Q1. Entonces me queda Q menos 1 a Q1, que sería eso, menos Q a la menos 1, lambda 1i, Q1. Entonces Q a la menos 1 con Q se cancela y me queda lambda 1i. Y ese lo paso para el otro lado, aquí. ¿Sí? Y esto me queda, le voy a llamar J1 a esto, por Jordan. Y aquí me queda C1 más lambda 1i. ¿Sí? Donde esta vez J1 tiene bloques, ¿cierto? De la forma, hay puro lambda 1 en la diagonal, y unos en la superdiagonal dependiendo de los bloques. Entonces aquí van a ir puro 1, etcétera, ¿sí? Le relleno con los lambda 1. Claro, claro. Todo, aquí hay puro lambda 1, chuta. Aquí hay puro lambda 1 en la diagonal. Aquí. Y unos dependiendo de los bloques, ¿cierto? Entonces déjenme anotarlo así mejor. Entonces voy a tener aquí, bueno, hay puros lambda 1 aquí en la diagonal. Y hay un primer bloque aquí. Hay puros 1. Aquí puede que haya un bloque más chiquitito. Van a haber puros 1. Etcétera, etcétera. Hasta el último. Puede que aquí arriba hayan 1 o no. Depende de los bloques, ¿sí? Y esta matriz que está aquí, fíjense, los valores propios de C1 son estos. Lambda 2 menos lambda 1, hasta lambda S menos lambda 1. Entonces los valores propios de esta, que la voy a bautizar ahora como A1, tiene valores propios lambda 2 hasta lambda S. Y ahora repito el proceso, ahora con A1. Hago lo mismo que hice acá. Entonces ahora tomo A1, yo sé cuáles son sus valores propios, ahora hago la descomposición de A1 menos lambda 2i, y entonces aquí en esta subbloque, en esta submatriz, va a aparecer un J2, ¿cierto? Y un subbloque más chico que va a definir una matriz A2, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, luego repetimos el proceso con A1, cuyos valores propios son lambda 2 hasta lambda t, creo que le llamé. ¿Sí? Es decir, existe una x2 a la menos 1, A1 x2, tales que esto es un L2, C2, donde L2 nilpotente, X2 y C2 invertibles. De distinto tamaño, por supuesto. ¿Eh? Porque esta matriz ya es de tamaño n menos m1 por n menos m1, donde m1 es la multiplicidad algebraica del primer valor propio. Y entonces estoy en esta misma etapa.
Entonces, realizando el mismo proceso, entonces, mediante el mismo proceso, vamos a... Claro, ustedes se pueden preguntar, pero profesor, estamos haciendo la pega aquí, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Vamos a echarlo a perder? No, porque después usted hace la descomposición, claro, hace la descomposición aquí y agrandan el sistema simplemente colocando la identidad donde corresponde. ¿Sí? Entonces, vamos a conseguir una matriz X, no, una matriz Q2 de n por n por A menos, por A Q2 a la menos 1 por Q2 igual a J1, que no se va a mover, después voy a tener J2 por A3 ahora. Y ahora vuelvo a hacer el proceso nuevamente, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Y así sucesivamente llegamos a la descomposición. P a la menos 1 a P igual J1, etcétera, etcétera, hasta JT, donde cada JI está dividida en bloques, es una matriz diagonal por bloque, ¿sí? Donde cada JI es una matriz diagonal por bloque, digamos JI1, JI2, etcétera, hasta JI. Se me acaban las letras. Sería JI, I sub T, por decir algo. ¿Sí? Donde cada JI es igual a I, a esta diagonal por bloques con JI sub L. Así lo escribe Meyer, J sub I estrella, o algo así. Diciendo, es del bloque JI, voy a tomar uno de estos, yo tomo uno cualquiera, ¿sí? Cada uno de estos tiene un cierto tamaño, tiene solo lambda I en la diagonal, y unos en la superdiagonal. ¿Ya? Ojo, que cada bloque está lleno de unos arriba, pero eso no significa que en toda esta diagonal hayan puro unos. O sea, imagínense una matriz de 4x4, por ejemplo, o de 5x5. Entonces tengo lambda, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces imagínense que aquí tengo un bloque aquí y un bloque aquí. Entonces aquí voy a tener un puro 1, porque es una matriz de 2x2, y aquí voy a tener un 1 ahí y un 1 ahí. Y aquí tiene un 0, 0, 0, 0, puro 0 y 0. Entonces no es cierto, este sería un JI, sería uno de estos. Sería ese, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces, fíjense que aquí no hay puros 1 arriba de toda la diagonal, porque este es 0. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y esa es la descomposición de Jordan. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Utilidad. Funciones de matrices. ¿Ya? Funciones de matrices. Y esto es Meyer, veamos Meyer capítulo 7.9, supongo. Claro, esto es Meyer capítulo 7.9. ¿Ya? Entonces me quedan 6 minutos. Me disculpan y agradezco su tiempo, el que se hayan conectado antes. Entonces, bueno, voy a dejar enunciado en el caso nilpotente. Entonces,
funciones de bloques de Jordan. Entonces lo voy a enunciar de la siguiente manera. Jordan pide menos, pero así lo vamos a usar nosotros. Entonces, supongamos que f es una función analítica. ¿Cierto? Entonces admite un desarrollo en serie potencia, un serie Taylor. ¿Sí? Jordan pide menos, pero se van a dar cuenta que esto es suficiente. Y bueno, y es ilustrativo. ¿Ya? Una función analítica, es decir, f de z es igual a f. Bueno, una función analítica con desarrollo. Una función analítica. Entonces tengo f de z. Ahora sí. Entonces, dado lambda en C o en K. Bueno, K es R o C, recuérdenlo. Y Z en K. Entonces yo tengo, o para todo Z en K. F de Z es F de lambda. Es un desarrollo en torno a lambda. Entonces me queda F' de lambda por Z, más un medio F segunda de lambda por Z menos lambda al cuadrado, etcétera, ¿cierto? Jordan pide, o sea, en Meyer se pide mucho menos, ustedes se van a dar cuenta, pero esto es suficiente, insisto. Ya, entonces, si J es un bloque de Jordan, es decir, tengo lambda, puro lambda y puro 1 arriba. Si J es un bloque de Jordan, con diagonal lambda, ¿ya? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, yo voy a tener una matriz gigante A, ¿cierto? Yo voy a tener una matriz gigante A y voy a tener esta, ¿dónde está? Claro, tengo una matriz gigante A que tiene esta descomposición. Cada uno de estos bloques depende de un valor propio. Este corresponde al valor propio lambda 1, aquí va a venir lambda 2, etcétera, hasta lambda t. Aquí adentro, en este bloque, hay subbloques. Y cada uno de estos bloques tiene distinto tamaño, dependiendo de las cadenas, ¿cierto? Y cada uno está lleno de uno, tiene puro 1 arriba. Así que, en el fondo, voy a aplicar una función f sobre uno de estos bloques. Entonces hay dos pasos desde la matriz gigante, de la matriz original. Descompongo en bloques o segmentos de Jordan, como dice cada uno de estos, un segmento de Jordan, dice Meyer, y cada segmento de Jordan tiene bloques de Jordan adentro. ¿Okay? Entonces, para uno de estos, hay una fórmula que es preciosa para esto. Entonces, si J es así, entonces se define f de J, que es una matriz, digamos que esto es una matriz de L por L. ¿Ya? Entonces la f de J es una matriz de L por L. Se define f de como f de J igual en la diagonal hay puro f lambda. Después en la superdiagonal están las derivadas. Después en la diagonal que sigue está la segunda derivada dividido por 2 factorial. Y así sucesivamente hasta el último. ¿Cierto? Y el último es este término que está aquí, ya no me alcanza el espacio, es 1 sobre k menos 1 factorial por fk menos 1 derivada lambda. Y claro, aquí hay una inconsistencia en el sentido de que este k depende del tamaño de la matriz, entonces este debe ser L. O sea, este L es k. K por k. ¿Ya?
Donde este K se entiende como el índice, como el último entero donde la matriz, digamos, en el caso nilpotente, cuando lambda es 0, es el último que no anula es la última potencia que no anula la matriz. ¿Ya? Y entonces, para cerrar, no sé, ¿cómo ocuparemos esto? Una cosa. Después vamos a calcular, bueno, tiene que ver con lo que quiero decir aquí, cómo ocuparemos esto en sistemas de Edo. ¿Sí? Digamos un sistema I' igual A por I. Sistema lineal. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a descomponer en Jordan, P a la menos 1, JP. ¿Sí? Y la solución de la Edo será, bueno, y sabemos que exponencial de AT es la matriz fundamental del sistema, y mediante la descomposición de Jordan obtendremos que E a la AT va a ser igual a P a la menos 1 por E a la J, perdón, E a la JT por P, donde E a la JT, esto lo voy a calcular usando esta técnica, donde la F va a ser la exponencial. ¿Sí? Entonces, igual hay harta pega, porque en el fondo tengo que aplicar la exponencial sobre toda esta cosa, que finalmente pasa por aplicar a cada uno de los bloques, y en cada uno de los bloques que están aquí, tengo que aplicar esta fórmula. ¿Ok? En un sistema de 3×3 esto no se ve claramente, entonces vamos a hacer un ejercicio de esto el jueves. Pero en matrices gigantes, otra cosa. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿No? yo sé que después uno al final llega como una cosa de estilo como exponenciales junto a unos polinomios. ¿Eh? Eh, para dimensión 4 y mayor, dimensiones grandes, al final uno, ¿qué es más fácil conseguir o más conveniente, depende de los propósitos, conseguir la matriz o buscar un polinomio que de manera que sea la solución o sea, esos polinomios. Sí, me da la impresión que, o sea, con esta fórmula la cosa es programable. O sea, para matrices Claro. gigantes, nunca lo vamos a hacer a mano. Aunque, a ver, déjeme mostrar. Espérame. Déjame sacar esto. Están viendo Meyer, ¿no? Sí. Aquí está exactamente lo que acabo de explicar hoy día. Entonces, fíjate que hay un ejercicio me llama la atención, dice por ejemplo, encuentra la forma de Jordan en esta matriz de 8×8. Y da los valores propios. ¿Eh? Dice, esta cosa tiene 3 valores propios, 0, -1 y 1. Y entonces pues dice, don't be frightened by the size of A. O sea, no tengan miedo del tamaño de A. Parece que se puede hacer a mano. Pero a lo que voy yo es que esto, claro, no debe ser muy agradable, pero todo esto es programable, en el sentido ¿cómo se llama? En el sentido de que para una matriz razonablemente grande, se puede programar la descomposición de Jordan, y una vez que se tiene programada la descomposición de Jordan, puede resolver la EDO que queráis. Claro. Y de hecho aquí está la construcción de la Jordan Chains.
Aquí lo explica. Y esto es todo programable. ¿Sí? Aunque habla, en algún momento habla de un poco la fragilidad este proceso de descomponer la matriz tiene sus discontinuidades. Lo podemos mirar aquí. ¿Dónde? Ahora tengo que irme. Pero lo menciona aquí. Bueno, habla aquí de que en el proceso de la construcción de las cadenas hay que tomar efectivamente una base adecuada, que es la base del dibujito de siempre. No es llegar y Sí. tomar la base que tú quieras para empezar a construir las cadenas, que son las bases que están construidas en base a este esquema, ¿cierto? Y que este proceso de diagonalización, digámoslo así, no es diagonal, pero Claro. este proceso de descomposición es sensible a los datos. Lo dice por aquí, déjame ver si Ah, lo ya, pillo. entiendo. Déjame ver si lo pillo. Para terminar esto. Claro, dice, aquí dice, Que de si un abajo. valor cambia un poquito, la matriz cambia. Eso, exactamente eso. Aquí lo menciona. Claro, aquí lo menciona como tú tomas una matriz que está casi ya lista para ser Jordan. Está casi fíjate que esta matriz está casi lista para ser, o sea, ya está casi en su forma, en la forma de bloque, pero tiene un epsilon ahí, guacho, es un puro término guacho ahí por ahí. Y entonces se puede probar de que la descomposición es como discontinua con respecto a ese parámetro epsilon, que es una cosa rara. Aquí lo explica. Podemos Ya. ver eso en algún momento, que es interesante desde el punto de vista de la implementación numérica. Ajá. Pero tratando de contestar a tu pregunta, me fui un poco por la rama. Mi impresión particular es que es más fácil calcular, o sea, es más programable esta. Es más programable conseguir la matriz. Eso, sí. Ya, sí, Y entiendo. claro, y con eso podéis construir cualquier función de la matriz, Ajá. siguiendo este principio. Eso, ya. Profe, Sí, ¿puede mostrar un segundito la última página del cuadernito? chuta. Que voy a tener que conectarme, espera un poco. Es que me faltó lo que decía después de obtendremos. Ya, espera un poquito.